días. Qué pena desde aquí sentada porque estoy en una recuperación en este momento, entonces no puedo estar mucho tiempo de pie. Para los que no me conocen, mi nombre es Jacqueline Ariza, ex habitante del sector Jarillón Venecia Las Vegas, desplazada por el Plan Jarillón. En este momento vamos a cumplir 3 años tirados a la calle sin ningún beneficio por parte de este proyecto. Soy Jacqueline Ariza, vocera y presidenta de la Asociación de Vecinos del Jarillón Venecia Las Vegas. Quiero hacer unos apuntes importantes. Fue muy bonita la exposición que hicieron ahorita con respecto a al tema del riesgo, ¿no? ¿Qué tan veraz es el riesgo cuando hay comunidades que han sido desalojadas hace más de 4 años, como es el caso de Venecia Las Vegas? Porque tengo familias que ya van a cumplir más de 4 años tiradas a la calle y hoy no hay una obra en el sector. Curiosamente, han habido unas reuniones anteriores a las que no he podido asistir con ustedes, los de la Contraloría, que por cierto agradezco que nos den este espacio y nos permitan sacar a la luz pública muchas cosas que hemos venido denunciando hace mucho tiempo, pero que no sé qué pasa, pero quizás mucho el dinero que se maneja detrás de todo esto y las denuncias que hemos venido haciendo, inclusive directamente al Fondo de Adaptación, no hemos obtenido respuesta hasta el momento. Pero curiosamente las reuniones que han antecedido a esta, mis compañeros denunciaron que en la zona de Venecia Las Vegas no han hecho ningún arreglo y curiosamente al otro día a las 8 de la mañana llegaron las volquetas a trabajar en Venecia Las Vegas. Así más o menos funciona el Plan Jarillón, ¿no? Este proyecto inicia con unas condiciones que son una base de datos. Una base de datos para poder identificar el número de familias que habitan en la zona. Quisiera que me den respuesta si esa base de datos existe en este momento y qué tan real es. Cuando en la base de datos del año 2017 decían que habían 8.777 hogares, pero en la base de datos del año 2013 dicen que habían 7.852. Y cuando un informe de la Procuraduría, de la Contraloría informa de que han desembolsado muchos millones, y entre esos a la Secretaría de Vivienda, muchos millones para que levanten una base de datos real, y el día de hoy no existe la base real de datos de las familias que habitan en la zona. ¿Cómo garantizamos los derechos de estas familias si ni siquiera el Plan Jarillón y la Alcaldía de Cali tienen un dato real de las familias existentes en este territorio? ¿Sí? Pero eso no es lo más malo de todo esto. Lo más malo de todo esto es que yo tengo aquí la prueba de cómo los funcionarios del Plan Jarillón, y con conocimiento del señor Juan Diego Sá, porque la acta está firmada por él, han adulterado las bases de datos de las familias del Jarillón. Entonces sacan a las familias del Jarillón y meten a los familiares de ellos para que sean sus familiares los que reciban las viviendas que les correspondían a las familias del Jarillón. Pero claro, si al día de hoy todavía no existe una base de datos real y encima tenemos a los funcionarios adulterando o alterando la base de datos del Plan Jarillón, ¿cómo no van a haber familias fantasmas? Entonces voy al tema económico. ¿No era más fácil para el proyecto llegar directamente a hablar con el propietario de ese predio y llegar a un acuerdo con ese propietario y decirle, mire, vamos a darle tanto por su propiedad y váyase? No, era más fácil venir y decirle a los inquilinos, venga, le damos una casa y le damos a usted y le damos a usted y por debajo metemos todos los familiares de nosotros que nosotros necesitamos meter aquí para que también les den casa, porque tenemos la prueba de eso. Entonces por eso es que hoy día tenemos predios en los que por un terreno han entregado hasta 10 viviendas. Y si usted va y mira esas 10 viviendas, realmente ¿cuántos de esos 10 a los que le entregaron vivían en el Jarillón? Ninguno. Entonces eso fue un gran negocio de casas entregadas a familias que no vivían en el Jarillón, mientras le quitaban la oportunidad de tener una vivienda a quienes sí tenían el derecho. Pero por eso es que el día de hoy todavía no existe una base de datos, porque es mejor estar así, cambiando las cifras de familias cada que les conviene, para así seguir haciendo el negocio.
Surge después de la improvisación con la que arrancó el proyecto, porque inició ofreciendo casas a inquilinos. Pero cuando nosotros los propietarios dijimos, la inversión la hicimos nosotros, ¿cómo vamos a quedar en la calle? Pues el señor alcalde muy genialmente saca un decreto de compensación, ¿sí? Pero me encantaría que el señor Juan Diego Sá, y discúlpeme que lo haga directamente con usted, porque estoy segura que usted más que yo conoce la forma como procedió ese decreto de compensación. Y las familias que no quisimos hacer la trampa de meter un balance falso, entonces nos quedamos sin derecho a nada. Mientras que las familias que hicieron el balance fraudulento, y no lo digo yo, aquí tengo el informe donde da cuenta de más de 3.000 millones de pesos, más de 3.000 millones de pesos, pagados con unos balances en los que hoy el contador está diciendo: yo no los hice, yo no los firmé, yo no conozco a estas personas del Jarillón. Y casualmente el que paga, con el que pagan más de 2.000 millones está muerto. ¿Cómo me explican ustedes a mí eso? O sea, el que juega sucio tiene derecho y quien hace las cosas correctamente pierde sus derechos. O sea, ¿cómo funciona el Plan Jarillón? ¿Cómo funciona la alcaldía de Cali? O sea, si usted hace las cosas indebidas, tiene derecho a acceder a los famosos y ¿cómo fue que dijo el alcalde? Ah, no, o sea, los más generosos pagos por compensación que ha sacado la alcaldía de Cali. ¿Cómo? Pasando un balance que yo no puedo soportar, es la manera como usted me va a pagar a mí lo que yo construí legalmente. Haciendo trampas, como usted va a legitimar lo que yo hice delante de los ojos de todo el mundo y no a escondidas de nadie. Que yo me vuelva un corrupto para poder acceder a los recursos del proyecto, no. Y por eso voy a seguir denunciando. Si usted me siga demandando en la fiscalía, yo voy a seguir denunciando porque tengo las pruebas de eso. He pagado compensaciones a unidades productivas que nunca existieron en el Jarillón. Pero casualmente uno de los requisitos del Plan Jarillón era que las personas debían estar en la base de datos. Si la persona no estaba en la base de datos no tenía derecho a nada, pero llegó el día del pago de las compensaciones y como por arte de magia, muchas familias aparecieron en la base de datos. Y quienes teníamos el derecho, hoy estamos aquí peleando nuestros derechos. ¿Sí? Demandados en la fiscalía, inclusive golpeada por la policía, retenida ilegalmente por la policía por las denuncias que hago. Pero mientras yo me dé vida, aquí voy a estar, porque no me voy a callar. Entonces vemos cómo entregan pagos a unidades productivas inexistentes. Con fotos de una unidad productiva le pagan a otra. ¿Cómo aparece una persona en una base de datos si nunca estuvo en el censo, pero hoy sí figura con un cheque por unidad productiva? ¿Cómo una persona por ser cristiana y tener una gran tienda recibe 700.000 pesos de generosa compensación por parte del proyecto, mientras que una persona que fue capaz de hacer el balance porque su condición religiosa no le impedía hacer un balance fraudulento, recibió 25 millones de pesos cuando lo que tenía no era ni la mitad de lo que tenía el señor que era cristiano? Porque vuelvo y les digo, hacer las cosas indebidamente es la manera como usted puede acceder a los recursos de la alcaldía. Los tenemos que ir con respuestas. Adicional a eso, la misma Contraloría informa que estos pagos, que unos suman 2.161 millones de pesos, otros suman 929.000 millones de pesos, fueron entregados sin un soporte real. Y no lo estoy diciendo yo, Jacqueline Ariza, lo está diciendo la Contraloría. O sea que yo no creo que la Contraloría esté mintiendo, ¿sí? ¿Y qué ha pasado entonces con esos más de 3.000 millones? No solamente esos 3.000 millones. ¿Qué ha pasado entonces con esas familias que por no hacer esa trampa se han quedado en la calle?
¿Dónde están todas esas compensaciones generosas que ha dado el proyecto? Ahora, ¿qué va a pasar, como lo decía la compañera de La Paz ahora, con los predios que están interviniendo y al día de hoy dicen, se evidenció que los asentamientos humanos, Venecia, Las Vegas, Samanes, Nuevo Amanecer, existen personas con título de propiedad a las cuales el Plan Jarillón ha adelantado en algunos casos estudio de títulos, pero no se ha culminado, pero ya los intervinieron. O sea que ustedes ni siquiera son los dueños de ese terreno y ya están sacando a la gente y haciendo unas inversiones en unos terrenos que son privados. Y tengo el caso de mi compañero Gerardo, que es el único sobreviviente de los desalojos que hace 4 años vienen haciendo en Venecia, Las Vegas. ¿Por qué? Porque mi compañero Gerardo viene peleando una prescripción adquisitiva de dominio y la alcaldía ha puesto todos los tropiezos que ustedes quieran para que no se les otorgue el título de propiedad sobre esos terrenos cuando existen las escrituras públicas que demuestran que la alcaldía y la CBC no son los dueños de esos predios, sino un privado. Pero ya sacaron más de 750 hogares de ese terreno y supuestamente van a adelantar unas obras que ya lleva 4 años despejados y no han hecho nada. Hasta la semana pasada que denunciaron, mandaron 6 volquetas a las 8 de la mañana, para adentro y para afuera, eso la pasan todos los días. ¿Sí? Entonces, realmente hay unos hallazgos, 28 administrativos, 18 disciplinarios, 2 fiscales, 1 penal. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Quién está pagando por esto? ¿Dónde están los funcionarios que han manipulado las bases de datos? ¿Qué ha pasado con las familias que metieron documentación que no puede soportar y le quitaron el derecho a quien lo tenía? Espero de verdad que esto no se quede en simples palabras en una reunión, sino que realmente se tomen cartas en el asunto y los derechos de la gente no sigan siendo vulnerados mediante la fachada de que nos están librando de una catástrofe, cuando la catástrofe ya no la ocasionaron el día que nos tiraron a la calle sin derecho a una casa y a un trabajo. Esa es la verdadera catástrofe.